comenzar. Ahí está. Bueno, no se escucha doble ni nada, ¿verdad? No. Ok, vamos a comenzar. Bueno, pues nos presentamos. Mi compañero José Luis Cárdenas y su servidor Luis Fernando Gómez Vázquez vamos a exponer el tema de estenosis mitral e insuficiencia mitral. ¿Puedes dar la siguiente, por favor, compañero? Ok, antes de nada les voy a definir qué es una estenosis. Ya nos lo había comentado el doctor previamente, pero cuando nosotros tenemos una estenosis estamos hablando de un ensanchamiento de la válvula, de una válvula o de cualquier cosa. Solo es el ensanchamiento, no estamos diciendo que tengamos una obstrucción, sino que el flujo a través del mismo va a serse disminuido. Esto específicamente cuando hablamos de estenosis de la válvula mitral, estamos hablando pues, precisamente de esta parte del corazón, donde se bloquea el flujo correcto de sangre hacia la cavidad del borde principal de bombas del corazón, que se vendría siendo el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, vamos a definir las etiologías. Esto ya lo definieron un poco mis compañeros en la diapositiva, en la presentación pasada. Pero primero tenemos la cardiopatía reumática. Esta, pues, sabemos que es el resultado de una respuesta inmune exagerada a los etiotipos bacterianos específicos de un huésped susceptible. Se cree que es un proceso inflamatorio de las válvulas valvulares. Se inicia por una reactividad cruzada entre el antígeno estreptocóquico y el tejido valvular, donde una enfermedad mitral comienza con la formación de diminutos nódulos ubicados a lo largo de las funciones de coaplamiento de las valvulares. Se expresa eventualmente una disposición de fibrina en las cúspides y la pérdida morfológica de la forma normal. Esto ya lo expresé mis compañeros, pero es importante resaltar. También tenemos una estenosis mitral congénita. Esta pues va a ser una afección un poco más rara, va a involucrar múltiples componentes de la válvula, como van a ser los márgenes de la hojuela enrollados o engrosados, una hipoplasia, una función de músculos papilares, esto va a incluir la válvula mitral y paracaídas, que vamos a ver un poquito más adelante, en las cuerdas mitrales que incluyen un solo músculo dominante papilar, las cuerdas tendenciosas cortas y engrosadas. También cuando nosotros estamos hablando de una válvula mitral en paracaídas, es a menudo que nosotros escuchemos el complemento del complejo de Schwank, que esto va a indicar una lesiones obstruidas de un lado izquierdo, como el anillo supramitral, la estenosis aórtica valvular y la estenosis aórtica subaórtica y aórtica, perdón. También, por último, vamos a tener la calcificación anular mitral. Esta se va a desarrollar a partir de la exposición progresiva de calcio a lo largo del anillo mitral. Generalmente se inicia en forma de C en anillo, por lo que la base de la válvula mitral se salva generalmente, pero no siempre. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Ya les habíamos mencionado, esto ya es como un brevísimo resumen de lo que expusieron mis compañeros, pero solo es para quedar claro, dado que la cardiopatía reumática es el factor más importante que tenemos que tomar en consideración dentro de nuestra patología. Su etiología, como ya nos lo había mencionado, son los estreptococos del grupo A, específicamente las epiógenes. Fisiopatológicamente, pues es una respuesta inmune exagerada de biotipos bacterianos. Manifestaciones clínicas, recordemos que teníamos los criterios de Jones, cuya mnemotecnia nos recordó nuestra concejal, podría ser cáncer, los cuales principalmente pues vamos a tener artritis, carditis, coria de Sindemann, eritema marinatum, nódulos subcutáneos, fiebre, atralgia y alteraciones del electrocardiograma, y pues establecemos nuestro diagnóstico a partir de él mismo. ¿Puedes darle la siguiente, por favor, compañero? Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología para entender un poquito más. La valvulitis reumática produce 3 grados distintos de patológicos. Ya puede ser una fusión de las comisuras. Estas pueden ser más acortadas subvalvular de las cuerdas tendenciosas, una fijación extensa de la válvula y del aparato subvalvular con calcificación y secretación de las valvas y cuerdas. Fisiopatológicamente, la estenosis mitral casi siempre tiene una evolución prolongada después de una infección reumática iniciada. Es probable que no aparezcan los síntomas, y esto es muy importante, ya lo habían comentado mis compañeros que tenemos una incidencia de fiebre reumática, pero los síntomas de una estenosis mitral van a aparecer a partir de 10 a 20 años después de nuestra primera infección. La progresión de la misma fibrosis y la calcificación vulvar puede relacionarse con los episodios frecuentes de esta misma fiebre reumática o ser el resultado de una cicatrización producida por la inflamación en el flujo sanguíneo turbulento. El área transversal anormal de la válvula mitral es de 4 a 6 centímetros, como lo vemos en la imagen.
Sin embargo, los síntomas aparecen de forma paulatina cuando la estenosis moderada, el área transversal es de 1 a 1.5 centímetros cuadrados. La estenosis sintomática grave ocurre cuando nuestra área valvular menor es de 0.8 a 1 centímetro cuadrado, perdón. Por lo tanto, la fisiopatología de la estenosis mitral deriva de la evolución de la presión auricular izquierda, que produce una congestión venosa pulmonar y va a dar como tal una hipertensión pulmonar, por lo general de la función del ventrículo que permanece normal por la cámara protegida por la válvula estenótica. Pero ¿cómo es esto? Este diagrama, la verdad que les pongo aquí, me gustó mucho. Aquí tenemos que entender, está en inglés obviamente, RB hace referencia a ventrículo derecho, TR de regurgitación tricúspide, el PAH es hipertensión arterial, el PBE es hipertensión venosa pulmonar y LA es aurícula izquierda. Entonces nosotros vamos a entender que la obstrucción de un flujo a través de la estenosis conduce a una sobrecarga de la presión en la aurícula izquierda, que con el tiempo va a resultar con el agrandamiento de la presión de hipertensión pulmonar venosa y la aurícula izquierda. La misma remodelación de la aurícula izquierda es el sustrato, vamos a definir como un sustrato de la fibrilación auricular de los trombos in situ. Posteriormente, cuando vayamos más de tratamiento, vamos a ver que la trombosis o los antitrombóticos es algo que tenemos que tener muy en cuenta en esta patología. Dependiendo al grado de nuestra hipertensión arterial pulmonar, se va a deber a la vasoconstricción y al remodelado patológico de la vasculatura pulmonar, ya dado sea por una hipertrofia media o hiperplasia íntima. Y la remodelación vascular y los trombios in situ promueven otra vez, y como por así decirlo, un círculo vicioso, a una hipertensión arterial progresiva, lo que va a dar una sobrecarga a la presión del ventrículo derecho, va a dar una dilatación del ventrículo derecho y una regurgitación tricúspide. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Puedes darle la siguiente también, por favor? Vale. Ok, aquí es importante, en la siguiente vamos a ver unos videitos. Nomás es para que nos vayamos dando una idea. En nuestra imagen del lado izquierdo tenemos una estenosis de válvula mitral. Ahorita vamos a explicar más tranquilo, doctor, qué es lo que estamos viendo en las imágenes, esto solo para que se den una idea. Ahí podemos observar el ventrículo izquierdo, la aorta izquierda, nomás que no tengo para marcar. Creo que sí. Creo que sí se raya. Aquí sería por la zona del ventrículo derecho, la aorta izquierda. Creo que no se marcan. La aorta izquierda sería por aquí. Ahí tenemos la válvula mitral. Déjenme ver si los puedo borrar. Sí. Intentemos no hacer esto la otra vez, porque si no, no va a poder. Ok, y por el otro lado tenemos una patológico. Que vamos a ver es una adquisición de volumen completo en la válvula mitral. El paciente este es un paciente con una estenosis mitral reumática, donde vamos a mostrar una infusión de las comisuras, una fusión de las comisuras típica como un pequeño. Así lo podemos ver. Y abajito tenemos un electrocardiograma. Vamos a ver cómo tenemos una fusión de la... ¿Por qué no puedo borrar esto? Y, por ejemplo, vemos dos lados. En el lado izquierdo tenemos una válvula y la otra tenemos la aurícula izquierda, perdón. Y el lado derecho tenemos el ventrículo izquierdo, para que podamos observar las diferencias. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. No, doctor. Ok. Historia natural. Ahí, disculpen, ¿lo puedes borrar, Luis, por favor? ¿Se ve si puedo borrar? No, yo no puedo. Creo que tú eres el que lo puedes Tú borrar. eres el único que puede. Dame un segundito. A ver. Bueno, ahorita lo borro bien. Ahí disculpen. Como les decía, vamos a tener una fase asintomática, lo cual vamos a conocer como un periodo de latencia, el cual va a durar de 15 a 40 años de nuestra infección inicial. Y posteriormente vamos a tener una fase sintomática, la cual va a ser de progresión de síntomas y discapacidad grave, lo cual va a tomar a partir de 7 a 9 años después de la aparición de la fase sintomática. ¿Puedes dar la siguiente?
A ver, dejen ver si me salgo de este dispositivo, se borra automáticamente. Denme un segundo. Les voy diciendo de mientras. Bueno, tenemos que manifestaciones clínicas, pues primero tenemos la disnea, ese es el síntoma más común de una estenosis mitral. ¿Por qué aparece la estenosis? Pues esta suele ser asociada a patologías específicamente eso es nuestro hallazgo, por así decirlo, más preocupante, el que nos da la pauta para empezar a sospechar de una estenosis mitral, debido a que puede ser una disnea por esfuerzo. Esto es importante porque pues dentro de nuestras pruebas de esfuerzo vamos a determinar esto. Posteriormente tenemos la hemoptisis, que esta es debida al aumento de la presión pulmonar y de la congestión vascular que pueden conducir a una hemactosis, lo que puede tener una variedad de manifestaciones clínicas. ¿Cuáles pueden ser? Una hemorragia repentina, que es una apoplejía pulmonar debido a la ruptura de venas bronquiales de las paredes delgadas y de la irritación cuando hay un aumento repentino de la hipertensión de la aurícula, perdón. Tenemos esputo teñido en sangre, también puede ser uno. Esto va a ser inducida por una tos grave asociada por una disnea paroxística. También tenemos el esputo rosa o realmente debido a un edema pulmonar. También teníamos la fibrilación auricular, que ya después cuando veamos un poco más de electrocardiogramas, pues vamos a entender que este es importante, puede o no aparecer dentro de nuestros casos con estenosis mitral. Sin embargo, esto va a sugerir un examen, una irregularidad de nuestro pulso, y también vamos a tener que va a emitir una elevación de la presión aurícula izquierda y agrandamiento de la aurícula izquierda. Por otra parte, pues el tromboembolismo nos va a dar una cierta preocupación. Ya les decía anteriormente que esto suele ser un poco preocupante dentro de estos pacientes, y no se borró. Bueno, el tromboembolismo, debido a que dentro de la circulación, específicamente cuando vemos el vaso involucrado, los riñones y la circulación coronaria, pues resulta en que vamos a tener una presencia de émbolos dentro de nuestra circulación, lo que va a conducir potencialmente a una embolia pulmonar o a un infarto. También pues tenemos la insuficiencia cardíaca del lado derecho, que es dado por la hipertensión pulmonar crónica, que finalmente va a conducir al aumento de la presión auricular derecha, del ventrículo derecho, el agrandamiento del mismo, una regurgitación tricúspide, como les explicaba en la fisiopatología, y los signos de insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Cuáles eran los signos de insuficiencia cardíaca del lado derecho? Fácil, aumento de la presión venosa yugular, edema de las extremidades inferiores, este puede provocar a la parte superior de los muslos, en el área sacra, en la pared abdominal. También pueden ocurrir la ascitis y los derrames pleurales. Una hepatomegalia, dado que esto vamos a enterarnos cuando el hígado puede ser pulsátil, si hay una insuficiencia tricúspide. ¿Podrías darle a la siguiente, por favor? Ok, la escala de Wilkins, perdón. ¿Para qué nos sirve la escala de Wilkins? Bueno, la escala de Wilkins evalúa la extensión del compromiso valvular y subvalvular. Esta va a ser determinada por el resultado exitoso de una valvuloplastía de balón. Vamos a asignar nosotros un valor del 0 al 4, dependiente de 4 factores o elementos a tomar en consideración. El primero es el grado de motilidad de las válvulas mitrales. Segundo, vamos a tener la severidad del engrosamiento valvular. Tercero, vamos a tener la severidad de calcificación de las valvas en engrosamiento. Y por último, vamos a tener la calcificación del aparato subvalvular. Como podemos ver ahí, dependiendo de cada uno de estos valores, vamos a dar una clasificación. No sé si gusta que les explique cada uno, doctor, o para ser más ágil, nos pasamos y que ya cada uno lo revise. A lo mejor, ¿qué sería lo más importante de aquí de todos estos? Bueno, lo más importante aquí sería entender que, por ejemplo, yo lo veo así como el engrosamiento subvalvular es una de las partes que más nos va a dar el proceso fisiopatológico de la misma enfermedad.
¿Por qué? Debido a que, como les mencionaba en un principio, dependiendo del engrosamiento o cuánto nos estén dejando de, por así decirlo, de luz dentro de nuestra válvula, es cuánto va a pasar el flujo sanguíneo y cuánto vamos a tener. Y también la movilidad, porque dependiendo de la movilidad que tengamos en nuestras válvulas, es el flujo que vamos a permitir la salida del flujo sanguíneo, y eso va a poder generar la hipertensión pulmonar, el ensanchamiento del ventrículo Entonces, derecho. todo es como un círculo vicioso, ¿no? Si debajo de la válvula están engrosados como los puentes, como los cables de lo que yo comparo mucho cuando hablamos de aparatos subvalvulares, ya sea tricuspidio o mitral, como los cables que tensan los puentes, por ejemplo. Entonces, prácticamente los están deteniendo. Aquí pasa lo mismo. Si el aparato es subvalvular, esos grupos de músculos papilares están engrosados o están cortos, aunque no tuvieras ninguna alteración en la válvula en sí, te puede causar estenosis o insuficiencia. Entonces, dices bien, es una de las partes más importantes. Pero, como bien sabemos, todo lo que son alteraciones del lado izquierdo generalmente van acompañadas de engrosamiento y de calcificación. Entonces, no es como una entidad que sea separada o que tú digas, uno nada más va a tener engrosamiento o este paciente solo va a tener alteraciones en la movilidad. Generalmente estas cuatro cosas prácticamente las encontramos en todos los pacientes. Y dices bien, mientras más alteraciones haya en el engrosamiento subvalvular o alteraciones en el aparato subvalvular mitral, ese va a ser el principal problema para este tipo de pacientes, porque aparte para la corrección, eso también dificulta la corrección quirúrgica. Sí. Adelante, Luis. ¿Puedes dar la siguiente, por favor, Luis? Ahora sí vamos a hacer los exámenes físicos y los estudios, cómo vamos a evaluar que nuestro paciente verdaderamente tiene una estenosis mitral. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Primero, pues, examen físico, vamos a tener parches rosados púrpuras en las mejillas, lo que conocemos como las fascias mitrales. Estas, pues, ya las conocemos muy, muy seguido, también las vamos a ver con mi compañero en la insuficiencia mitral. Son como parchecitos, como cuando te pones a sonrojarte, más o menos así. Vamos a tener una palpación a la percusión torácica, va a revelar lo que va a revelar un impulso apical, que generalmente es normal, pero puede reducirse en magnitud. Y tenemos una triada auscultatoria. Aquí ahorita les voy a explicar todo lo de auscultación porque creo que es el tema más importante o de los más importantes junto a la ecocardiografía para que nosotros podamos demostrar o podamos identificar una estenosis mitral. ¿Qué nos manejaba la GPS específicamente? Una triada auscultatoria. Vamos a tener el aumento del primer ruido cardíaco, un chasquido de apertura y un retumbo apical distólico. También ahorita tenemos videos. No sé si va a poderse escuchar el audio, pero si no, yo se los voy a hacer llegar, no se puede. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Ok, auscultación. Vamos a tener también, lo mencionaba en la GPC, un ruido de Durosies, que es un ruido brillante, una sístole limpia y un ruido duplicado con un chasquido. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a realizar nosotros una auscultación? Primero, para identificar todos los sonidos cardíacos, vamos a tener el chasquido de apertura y un soplo que puede ser un diagnóstico para la misma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos que cada vez que nosotros preferentemente, y el doctor pues nos va a comprobar esto, cuando nosotros estamos auscultando a nuestro paciente tiene que ser una habitación tranquila. ¿Qué vamos a escuchar o qué esperamos escuchar de los sonidos cardíacos? Vamos a tener como resultado de la presión en la aurícula izquierda elevada, las válvulas mitrales estenóticas, pero no clásicas, todavía pueden, están ampliamente en la contracción ventricular. ¿Qué va a dar esto? Que nuestro primer sonido cardíaco S1 es fuerte, lo que va a reflejar un aumento en la excursión de las válvulas rígidas. A medida que las válvulas se vuelven todavía más rígidas y calcificadas, su movimiento es limitado y el S1 se va a volver más suave. Posteriormente, cuando nosotros tenemos el S2 inicialmente normal, pero con el desarrollo de la hipertensión pulmonar, este va a aumentar su intensidad y se va a transmitir ampliamente. A medida que la presión aumenta aún más, la división del S2 se va a reducir un tanto menos. Y en última instancia, el S2 se va a convertir como un sonido solo. ¿Esto puedes dar la siguiente, por favor? Aquí tenemos el video para que lo podamos escuchar. A ver, déjenme callo. No sé si se puede escuchar. Creo que no, ¿verdad? No, no se escucha. Bueno, básicamente pues nos sirve un poco que es una fonografía. Entonces vamos a ver cómo tenemos. Primero,
murmuro presistólico, que les mencionaba antes de S1, vamos a tener un snap de apertura. Eso no se preocupe, doctor, les hago llevar los videos a usted y a mis compañeros. También creo que se los mandé en la presentación anterior. Entonces, ahí podemos escucharlo. Esta es una auscultación desde el apex, usando nuestra campana. Tenemos que escuchar primero un murmullo, posteriormente vamos a escuchar el snap del S2 y como podemos ver en este mismo fonocardiograma, vamos a ver que el S2 se va ampliando cada vez más. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Ok. Electrocardiográficamente, pues aquí vamos a, ya nos lo explicó muy bien nuestra compañera Isabel en su dado momento, vamos a necesitar un electrocardiograma de 12 derivaciones, donde vamos a encontrar un ritmo sinusal o posiblemente una fibrilación articular, como les mencionaba antes. Vamos a tener signos de crecimiento auricular izquierdo y del ventrículo derecho. ¿Quién me puede decir cómo eran los signos de crecimiento auricular izquierdo? Por favor. Isela, ¿tú los expusiste? Mm, ¿Puedo Sí, intentarlo? claro, Es por que favor. también me acuerdo que viene en mi expo y decía cosas como que era una onda P ancha, Uh-huh. era, no, creo que era más negativa. Uh-huh. Aquí en mi apunte de mi expo, próximamente, también venía que era más negativa y más profunda. Y Sí. también decía que mencionaba algo de las ondas T, pero eso no lo encuentro aquí. Pero pues básicamente era eso. Sí, muchas gracias, Dani. También ahorita voy a pasar el electro. Vamos a tener cambios adicionales en el desarrollo de la pretensión pulmonar. Como les dije, eso es una complicación normal. ¿Puedes dar la siguiente, Luis? Aquí era de las principales dudas que le mandé preguntar, doctor, donde sí presentamos los hallazgos que teníamos. Y ahí podemos observar lo que nos decía nuestra compañera, la onda un poco más alargada, tenemos la onda negativa y vamos a tener también la elevación del segmento T. Y sobre todo en alteraciones de válvula mitral vamos a tener crecimiento de cavidades izquierdas. Entonces aquí es donde vamos a tener la famosa P mitral, que acuérdense que es prolongación en el tiempo, no tanto en la altura del paciente, aunque hay pacientes que se combinan. Si tú tienes estenosis mitral, acuérdense que si está tapado aquí, hacia atrás que están mi aurícula y mis venas pulmonares y por lo tanto es donde desemboca mi pulmón. Por lo tanto, estos pacientes pueden hacer datos de hipertensión venocapilar a nivel pulmonar y eso condiciona hipertensión pulmonar. Al tener hipertensión pulmonar, también tener crecimiento de cavidades derechas, entonces es un círculo vicioso. Entonces puedo encontrar ondas P altas y alargadas, que eso me hablaría de crecimiento vía auricular, aunque realmente es con las ondas pemitrales. Digo, no sé, aquí no lo alcanzo a ver cómo estén marcados, pero si es de uno la primera imagen donde está el primer círculo, vean cómo está negativo. Entonces ya me habla de que hay desviación del eje eléctrico del corazón y eso se da generalmente en este tipo de pacientes. Acuérdense que cuando tenemos estenosis mitral, realmente lo que se encuentra dilatado son las aurículas, no en sí el ventrículo. Si estuviéramos hablando de estenosis aórtica o de coartación aórtica o de obstrucción a la vía de salida del ventrículo izquierdo, tendríamos cambios electrocardiográficos representados por alteraciones en el ventrículo izquierdo, pero como aquí es de la mitral, entonces es hacia atrás de la mitral, vamos a tener cambios en las aurículas. ¿Sí? Adelante, Luis. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedes dar la siguiente, por favor, Luis? Aquí es de mis partes favoritas, la verdad. Vamos a tenerla. No, no te apures, Isela. Las radiografías de tórax. Muy mal, doctor Isela, ¿eh? No, es que se me olvidó que su pueblo ahorita está medio mal internet. Algo importante, pues, que tengo que explicarles antes de explicarles cómo se ve una doble densidad es cómo debería verse una PA de tórax normal. Cuando nosotros vamos a evaluar una PA de tórax, tenemos que ver primero nuestra línea, nuestras apófisis de las vértebras. Eso es un indicativo de para qué. Para que no estemos viendo que es radiolúcido o radioopaco. Dependiendo si es radiolúcido, no vamos a poder interpretar nuestra PA de tórax siempre tiene que estar bien centrado. O sea, por así decirlo, tenemos la línea de las apófisis, dentro de la misma, las distancias entre cada uno de los espacios, tenemos que encontrar que están simétricos, o sea, que no están una además del otro, tienen que estar bien insuflados. ¿A qué me refiero a esto?
tenemos que poner en cierta posición a nuestro paciente para que se vean los pulmones de la mejor manera que podamos, y entonces así poder captar, y deberíamos ver los arcos intercostales, debemos contar los 7 arcos intercostales, el borramiento, esto lo vimos en la primera clase de imagenología, pero pues se los voy explicando un poquito para que más o menos entiendan por qué voy a hablar de una doble densidad. Cuando nosotros ya tenemos una doble densidad, tenemos que las dos estructuras se van superponiendo, por así decirlo. No nos dejan ver con claridad la figura cardíaca, y esto también vamos a tenerlo como, ¿cómo explicar? Sí, no, vamos a tener que no podemos apreciar de la misma manera. También vamos a tener un bronquio izquierdo elevado. En la imagen chiquitita no se alcanza a notar, pero si vemos en esta donde hicimos la doble densidad, pueden ver cómo se está desviando el bronquiolo, donde está la flechita más o menos. Ya no quiero volver a rayarla. Sí, ahí mismo. En la misma grande, en donde dice doble densidad, si te vas por toda la tráquea, vemos como un conducto se va desviando. ¿Lo están viendo? Ahí tenemos cómo están haciendo un ensanchamiento del ángulo cardinal o una elevación del tronco principal izquierdo. Esto nos está indicando una estenosis mitral. También en la segunda imagen, donde tenemos la tomografía computarizada coronal, va a corresponder a una muestra anatómica ilustrada subyacente, una parecida como una radiografía de tórax, donde nos muestra un bronquio izquierdo elevado, un apéndice auricular izquierdo prominente, donde está la flechita, no sé si se alcanzan a verla, y una aurícula izquierda agrandada. Esto también es un signo de nuestra estenosis mitral. Y por último, pues tenemos una aurícula izquierda desplazada posteriormente, donde tenemos un agrandamiento auricular izquierdo causado por la misma estenosis. Podemos ver que por contraste está radiopaco, y vemos cómo por la misma compresión del esófago inferior la aurícula izquierda se ve agrandada. Y esa imagen, Luis Fernando, la de la tomografía, ¿se acuerdan que a veces, no me acuerdo si alguna vez les he preguntado de los perfiles que se ven en las radiografías, que si vemos del lado derecho, vemos la vena cava superior, luego viene la aurícula derecha, y que del lado izquierdo, generalmente lo primero que vemos es el botón aórtico, el botón pulmonar, la orejuela izquierda o el atrio izquierdo, y luego el ventrículo izquierdo, que son como los brinquitos que tiene en una radiografía. Si ustedes se fijan, la tomografía me gustó mucho porque el primer círculo es la aorta, el que sigue es la pulmonar, luego viene la orejuela izquierda en las otras flechas, y entonces eso es para que ustedes tengan un mapa mental de lo que se ve en una radiografía, incluso una radiografía normal. Claro que aquí está crecido y demás, pero es parte de lo que ustedes esperarían ver en los rebordes, y es para que hagan una correlación con dónde deberían de estar las estructuras, para que no se les olvide. Sí, adelante, Luis. Muchas gracias. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Aquí vamos a encontrar pues el ecocardiograma. Ahorita vamos a ver los videos. ¿Cómo lo vamos a tomar? Tiene que ser transtorácico para esos pacientes. También cuando ya establecimos nuestros síntomas y síntomas, para cuantificar nosotros la misma gravedad hemodinámica que les estaba mencionando anteriormente. Los cambios reumáticos de la válvula son patognomónicos, como la fusión comisural que resulta en un patrón de domo. Ahorita lo van a ver, se ve muy chido, la verdad. Esto va a ser presente en la diástole, con las puntas valvas apuntando entre sí en media diástole. Y también vamos a tener que en la enfermedad mitral de la válvula calcificada, las puntas valvas se separan normalmente, aunque la base de las puntas pueden ser engrosadas fibrométricamente junto con la calcificación del anillo mitral. ¿Puedes dar la siguiente para explicarlo con los videos, por favor? Bueno, el primero, pues tenemos la vista apical del eje largo de un cardiograma de 2. Si podemos ver en las hojuelas de la válvula mitral engrosadas, tiene una marcada limitación de la movilidad y ya muestran la domidad, el patrón de domo, sin abrir normalmente durante las sístoles. ¿Lo pueden observar? Con el cursor no las puedes señalar, Luis. Cardona, pues. Sí. Muchas gracias. Okay. Ven cómo las mismas hojuelas ya están engrasadas y la movilidad no es la misma. Están haciendo como un patrón de domo, no se están cerrando bien. Están haciendo como un domito y después vuelven. Esto siempre va a ocurrir durante la diástole. Dentro de la
puedes poner el video de el que está como a color. Ah, no, en el siguiente también podemos observarla desde otro ángulo, el de arriba. Ay, sí se me olvidó desde qué plano estamos, pero también vemos el mismo fenómeno, donde nuestras válvulas están haciendo nuestro patrón de domo, donde la misma movilidad de las mismas, pues están engrosadas, lo podemos ver, pero es un poco más claro en el 3D, por favor. Donde la imagen... Ese es un eje 3 cámaras, ese que estás viendo, el previo. Esos son ejes 3 cámaras, donde ves ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y la vía de salida, que es la aorta. Entonces sería como un 3 cámaras. Muchas gracias. Y también aquí pues tenemos en la partecita de arriba la aurícula izquierda, la aorta del lado derecho y la parte azul, por así decirlo, es el ventrículo derecho. Aquí vamos a ver una orientación del eje largo donde vamos a mostrar todavía más, y aquí se ve muchísimo más la valva mitral engrosada con una fisión comisural y el domo distólico, lo que es típico pues de la enfermedad diastólica. Si podemos ver cómo está engrosada, puedes apuntar en donde está la que se ve más engrosadita, o sea, el mismo cierre del canal, por favor, Luis. ¿Sí ven mi puntero o no? Yo no lo veo, la verdad. Sí lo veo. Sí, es el punto rojo. Okay, en la de abajo, por favor. En la de 3D. Ahí estamos viendo, pues, lo que les decía. Como desde el eje largo, pues mostramos ya la comisura ya un poco más engrosada, cómo se va haciendo el patrón de domo, y lo cual nos va a estar dando, pues, el diagnóstico de una enfermedad de válvula mitral. Y ahorita ya vamos a ver la ecografía Doppler. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Nos va a propiciar va a incluir el gradiente valvular medio y el área de la válvula de la presión del tiempo medio. En esta misma video, pues vamos a ver la visión del eje apical de eje largo en una ecografía de 2D con el flujo Doppler, donde van a mostrar un jet estrecho de alta velocidad a través de una válvula mitral estenóptica durante la diástole. Esto porque las válvulas mitrales son fibróticas y no se abren durante la diástole. ¿Sí se está reproduciendo? Porque no. Sí, ahí vamos cómo se va el check de expulsión. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No. Ok, das a la siguiente, por favor. Pruebas de esfuerzo. ¿Qué nos va a ayudar las pruebas de esfuerzo? Pues ya les mencionaba que cuando los síntomas suelen ocurrir durante el ejercicio, por lo tanto, la ecografía de esfuerzo es útil para aquellos pacientes seleccionados cuando los síntomas son más graves de lo que esperaban, basados en la hemodinamia del reposo, como cuando tenemos el área de la válvula de reposo. Estos pacientes a menudo tienen una hipertensión pulmonar de esfuerzos que pueden detectar en el ecardiograma de esfuerzo, perdón, además de los criterios que basamos en medicamento en reposo, que se recomienda el alivio mecánico de los pacientes con estenosis mitral con presión arterial elevada. Esta puede ser de mayor a 60 milímetros de mercurio sistólica en esfuerzo. También realizamos la prueba de estrés por dotubina, la cual es menos útil en pacientes con estenosis mitral, pero también se puede documentar un aumento en el gradiente transminal con aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Ahí. Ok, tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué se nos va a basar nuestro tratamiento? Pues, dar la siguiente. Básicamente, vamos a constar de 3 instancias nuestro tratamiento. El primero va a ser el uso de beta bloqueadores. Estos para qué nos van a servir para la fibrilación auricular. Por en todo caso, si no tenemos fibrilación, pues vamos a administrar los beta bloqueadores. Los diuréticos nos van a ayudar para la congestión pulmonar y los anticoagulantes vamos a utilizarlos para una cobertura de la perdón, cobertura antitrombótica, perdón, para que no generen los trombos que les mencionaba en principio. ¿Puedes darle una siguiente para explicar un poquito el esquema? Que la GPS nos marcaba todos estos tratamientos. ¿Qué es lo que más importante que tenemos que entender?
Cuando nosotros tenemos una estenosis mitral, la dioxina y los bloqueadores y los catalómicos como el meparamilo y el dilesetimab pueden ser útiles para controlar la frecuencia ventricular en aquellos casos que tenemos una fibrilación auricular. Cuando nosotros vamos a dar los diuréticos y nitratos, estos van a ser para la congestión pulmonar o sistémica del paciente. Aquellas personas que nosotros tengamos que tienen un ritmo sinusal, pues no les vamos a dioxetina. Para la anticoagulación, pues es preferible usar la heparina sódica, debido a que nos ayuda un poco más para la generación de coágulos. Entonces, esos son como que nuestros 2 puntos más para no quitarles tanto tiempo, ya que cansa a exponer mi compañero y doctor. No sé si aquí quisiera agregar algo o tengo alguna duda aquí. Me parece que no. A mí, perdón, se me trabó una partecita. ¿Estos medicamentos solo eran temporales o sí se administraban aún después de cirugía? Después de cirugía, principalmente depende del tipo de cirugía. Ahorita lo vamos a ver un poquito más cuando veamos el reemplazo de válvula mitral. Dependiendo del tipo, vamos a seguir dando estos anticoagulantes precisamente. ¿Por qué? Porque en las que son sintéticas, por así decírtelo, o mecánicas, mejor dicho, perdón, esas sí pueden generar más coágulos, a diferencia de las que son como tipo injertos o que son naturales, entre comillas. Entonces, para los pacientes que tengan después de una valvuloplastía, la anticoagulación sigue siendo importante, depende mucho de qué tipo de válvula vamos a indicar. Gracias. Sobre todo también en pacientes que tienen dilatación auricular, por el tipo por la dilatación o por el riesgo de formación de trombos a nivel de la orejuela izquierda, que eso es muy en boga en los adultólogos, es que estos pacientes sí tienen que estar anticoagulados, que eso es bien, bien importante. Y lo otro, mientras más dilatado está un atrio, mayor riesgo de alteraciones del ritmo o de taquicardias supraventriculares. Entonces, puede haber trombos que estén en la orejuela izquierda o en la aurícula izquierda, y a la hora de que hay un evento de taquicardia, ese trombo se desprende y pues se va al coco. Entonces, son pacientes que tienen que estar, ya sea por la dilatación de la aurícula, por la formación de trombos en la orejuela, por trastornos del ritmo o porque ya le pusiste una válvula, por todas esas causas lo tendrías que tener anticoagulado, que eso es bien, bien importante. ¿Sí? Adelante. Gracias, doctor. ¿Me podrías dar la siguiente, por favor? Ok, ya vamos a iniciar el tratamiento quirúrgico. Aquí tenemos varios tratamientos o intervenciones que también va a abordar mi compañero Luis. Entonces yo voy a explicar una parte y él va a explicar otras, dado que en insuficiencia mitral también se manejan las mismas. Pues a la siguiente, por favor. Primero, pues como mencionaba el doctor, tenemos la comisectomía. Surotomía, perdón. Esta, pues el mismo doctor nos está diciendo, primero vamos a examinar la cavidad en busca de trombos, sobre todo cuando estamos trabajando precisamente en la aurícula auricular. Vamos a iniciar la valoración de la válvula mitral, lo que va a incluir la movilidad de las válvulas, la fusión de la comisión, el grado de la fibrosis que tenemos en el aparato subvalvular. Una vez que nosotros ya identificamos las comisuras y las cuerdas, aglulación, de no se va a estirar las cuerdas, después se va a inducir con cuidado a la comisura, la incisión se va a prolongar de 2 a 3 milímetros, mientras se confirman los bordes separados de la válvula de comisura, en la que permanecerán unidas las cuerdas tendenciosas, y una vez completa la coristomía, se corta lo necesario, se corta lo necesario de cualquier músculo papilar fusionado para minimizar la restricción y para mejorar la movilidad de la válvula unida. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Aquí, pues, lo que les mencionamos, la reconstrucción de una válvula mitral, pues, es una técnica de las más básicas. También la va a explicar un poco más mi compañero. Estas vamos a tener una reconstrucción de la válvula posterior, el acortamiento de las cuerdas, la transposición de cuerdas, la sustitución de artificiales y la resección triangular y la resección de la válvula interior. Esto vamos a verlo si hacemos una sustitución o también podemos hacer una reconstrucción o una sustitución, dependiendo de
del grado de compromiso que vamos a tener. Es más probable que una persona con pacientes con todavía una enfermedad reumática prolongada tengamos que hacer una sustitución, y una vez que nosotros exponemos la valva y establecemos la situación en la que tenemos la valva posterior, se reseca la mayor parte de esto. ¿Puedes dar la siguiente, por favor, para explicar un poquito de las prótesis dependiendo de qué vamos a usar? Ok, cuando nosotros vamos a usar una anterior, vamos a necesitar una resección cuadrangular de la válvula posterior que se ha convertido en la base de la reconstrucción valvular mitral. Esta se va a practicar de la sección rectangular con un corte directo hacia el anillo mitral, pero sin traspasarlo, y posterior van a ser más naturales, tienen un menor potencial glicémico y por lo general van a requerir anticoagulación. Es lo que les decía. Creo que la siguiente puedes darle un solo poquito, por favor. Ok, aquí es donde vamos a hablar de qué tipo de válvulas vamos a usar. ¿Por qué? ¿Qué ventajas vamos a tener dependiendo de qué válvulas vamos a usar? Si usamos una prótesis mecánica, como le decía a Daniela, estas van a ser más durables, pero van a requerir una anticoagulación permanente para disminuir el riesgo de trombosis valvular y las complicaciones trombolíticas. El tratamiento pues va a ser de por vida y conlleva un riesgo de complicaciones hemorrágicas que puede llevar a que nuestro paciente tenga que hacer cambios en su estilo de vida. Posterior, si tenemos y decidimos unas válvulas ísticas, estas son naturales y tienen mayor potencial tromogénico, por lo que no requieren anticulación. Pero por lo mismo van a tener un menor riesgo de complicaciones, aunque relacionadas con la misma, pero van a tener mucho más respecto con las válvulas dependiendo de esto, porque pues desafortunadamente tienen la tendencia a tener fallas estructurales. ¿Cuáles pueden ser estas? Calcificaciones tardías por un seno inserto. Pero normalmente cuando ponemos estas, esperen que pasen igual como nuestra misma enfermedad. Si recordamos cuando abordamos la historia natural, pues van a llegar de 15 a 20 años en producir esta misma falla. Entonces, pues dentro de, si ya esperamos 40 años de capacidad de la enfermedad reumática, pues pensemos que a lo mejor si una persona le dio a los, póngale, 12 años de edad, a los 35 ocupó otra, entonces a los 55 necesitaría el infarto. Entonces es como examinar, dependiendo de nuestro paciente, qué tipos vamos a usar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de válvulas mecánicas, se usan principalmente unas de discos que tienen pues una muy buena característica de flujo, tienen un riesgo aceptable de complicaciones tardías relacionadas a la misma y son extremadamente tienen menor riesgo ante las fallas. Cuando nosotros indicamos una coagulación adecuada, pues, se puede mantener totalmente el índice normal. Entonces, sí tienen muy buena aceptación estas mismas. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Ya, por último, por mi parte, para dejarlos con mi compañero Luis, tenemos la valvulotomía percutánea con balón mitral. También este es un video, me parece, donde vamos a poder. Nosotros vamos a tener una secuencia en esta de inflado el balón durante la comisitoría mitral percutánea usando un balón de Inúes, que no sé. ¿Cómo vamos a hacer? El catéter del balón se va a introducir desde la vena femoral derecha, va a cruzar el tabique intraauricular después del cateterismo transeptal, se va a manipular a través de la válvula mitral hasta el ventrículo izquierdo del balón, cuando todavía tenemos el balón desinflado. Durante el inflado, la porción distal, si podemos ver en el video, del balón se expande primero y el catéter se tira ligeramente hacia atrás con la resistencia que se siente de la válvula estenótica, y con el inflado adicional luego se expande la porción trasera o proximal del globo. ¿Esto qué va a hacer? Va a bloquear el globo dentro de la válvula estenótica. El inflado final va a expandir la porción media causando una transmisión controlada de la fuerza, lo que va a resultar de la división de las comisuras fusionadas. Toda esta rápida secuencia de inflado y desinflado resulta en un periodo importante de hipotensión. La mayoría de nuestros pacientes tiene poca conciencia de la inflación. También se nos mencionaba en los artículos que les estoy citando abajo que la mayoría de los pacientes pues no comprendían bien o no reaccionaban tan bien. Ahí no lo entendí muy bien, la verdad. Y por último, pues todo esto lo vamos a estar haciendo por una cirugía de mínima invasión. El catéter tiene una producción cardíaca de termodilución en la arteria pulmonar.
Y creo que es todo por mi parte. Dale la siguiente. Ah, no. Aquí van a ser las indicaciones. También es un tanto larga. Sin embargo, y es dependiendo del nivel de evidencia. Sin embargo, se recomienda para aquellos pacientes con una estenosis mitral severa y que tengan una morfología favorable a las contraindicaciones. Este es como nuestro principal criterio para que nosotros indiquemos o no el uso de la valvuloplastía con balón. ¿Cuál es nuestro pronóstico? Pues la evolución natural de la estenosis mitral pues, puede ser variable dependiendo tanto en la edad de nuestro paciente como su sexo. El intervalo de comienzo de los síntomas, pues les decíamos que era de desarrollo grave, pero de esta no serse tratada vamos a tener una discapacidad grave entre 7 a 9 años después de la aparición de los síntomas. Y creo que es todo por mi parte. No sé si tengan dudas hasta aquí. ¿No? Creo que no. Sí, bueno, gracias. No, muchas gracias a ustedes. ¿Alguien me puede confirmar si se ve, si se escucha, perdón? Sí, Sí, Luis. José Luis, te escuchamos bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo insuficiencia mitral. Mi nombre es José Luis y antes de entrar en contexto como tal a lo que es la insuficiencia mitral, hay que tener en cuenta sobre todo el concepto de la enfermedad. Pues este va a ser un flujo retrógrado de la sangre por la válvula mitral que no se cierra. Esto es a consecuencia de que no hay un cierre correcto de las válvulas. En este caso, aquí tenemos en la parte superior derecha una imagen de la anatomía de lo que viene siendo la válvula mitral y hay que identificar cómo es bimodal o bivalvar, es decir, que contiene dos valvas para formar la válvula mitral. Otras estructuras que podemos identificar en esta imagen son el anillo mitral, velos valvulares, cuerdas tendinosas y músculos papilares, que a pesar de que estos dos últimos no los vemos en las imágenes, están en la parte inferior, pero están altamente relacionados con lo que es la etiología de cada una de las causas como tal para una insuficiencia mitral. En este caso podemos ver también en este GIF cómo el flujo normal es de la aurícula izquierda en la parte del corazón izquierdo hacia el ventrículo izquierdo y pasando así a lo que es la aorta, en donde vamos a identificar que las principales afectaciones en la insuficiencia mitral van a ser en la sístole. Pero recuerden que el decir sístole no solamente es decir en qué proceso. Pero ya es un estilo que siento que ya no. Antes me gustaban un montón. Pero tu micrófono. Ok, bueno. Entonces, cuando hablamos de sístole como tal, no podemos especificar un solo momento de la alteración. Por lo tanto, hay que recordar que tenemos tanto sístole auricular como sístole ventricular, que más adelante vamos a identificar con estas imágenes que son de fuente directa un poco un recordatorio de lo que es el ciclo cardíaco para así poder comprender desde la fisiología hasta la fisiopatología el cómo interviene la insuficiencia mitral en los procesos fisiológicos. El primer procedimiento, el primer proceso de lo que es el ciclo cardíaco, vamos a tener lo que se denomina como sístole auricular, en donde tenemos nuestras válvulas auriculoventriculares abiertas para poder enviar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo ese volumen de sangre restante para formar el volumen telediastólico. Por lo tanto, nuestras válvulas aortopulmonar van a encontrarse cerradas para evitar que exista un flujo retrógrado o un escape de lo que viene siendo el volumen telediastólico. En este caso vamos a tener nuestras presiones y al momento de pasar a lo que es el proceso de contracción isovolumétrica, van a cambiar dichas presiones. Como lo vemos aquí en un inicio en sístole auricular, tenemos de 0 a 80 milímetros de mercurio y de 10 pasa a ser menor en 2 milímetros de mercurio. Por lo tanto, en este caso, especificando lo que son las válvulas, podemos identificar que tanto la válvula auriculoventricular, que es la mitral y la tricúspide, como nuestras válvulas aortopulmonar van a encontrarse cerradas. Por lo tanto, cuando nuestra válvula auriculoventricular haga su cierre, vamos a identificar lo que es el ruido 1, el primer ruido. En este caso ya tenemos lo que es el periodo de eyección y aquí vamos a tener nuestras válvulas auriculoventriculares cerradas
y nuestras válvulas aortopulmonar abiertas. Entonces a esto quería llegar en este proceso fisiológico. Cuando nosotros tenemos una alteración en lo que viene siendo la insuficiencia mitral, nosotros vamos a encontrar en este paso, es decir, parte de la sístole, pero sobre todo, al hablar de sístole ventricular, vamos a encontrar alteraciones en nuestras válvulas, es decir, nuestras válvulas aortopulmonar van a estar abiertas, pero nuestras válvulas auriculoventriculares se van a abrir por un exceso de presión al momento de realizar la contracción, o es decir, el proceso de perfusión tisular. No sé si haya quedado un poco más claro desde la fisiología a la fisiopatología. Igual ahorita voy a poder recalcar más lo que es el proceso fisiopatológico para que quede más claro. Pero si aprendemos la fisiología, la fisiopatología va a ser fácil. En cuanto a etiología, tener en cuenta que de algunas otras enfermedades, las etiologías con el paso del tiempo en esta enfermedad se han ido cambiando. En este caso, antes se mencionaba que la principal causa hasta en un 95% de todas las insuficiencias mitrales, es decir, la etiología principal era la fiebre reumática, como nos venía exponiendo nuestro compañero Brandon Ibelsi. Pero hoy en día, en la actualidad, vamos a identificar que la primera causa suele ser el prolapso de válvula mitral. Este prolapso de válvula mitral suele estar asociado sobre todo en pacientes que de manera congénita tienen lo que es el síndrome de Marfan. Hay que tener en cuenta que estos pacientes que tienen síndrome de Marfan suelen presentar también lo que son colangenopatías, por lo tanto pueden tener tanto prolapso de la válvula mitral hasta una alteración en la aorta, lo que le conocen como coartación aórtica. Y por lo tanto, en este caso, se le va a conocer como un síndrome de Barlow, que más adelante les voy a mostrar un video y se les va a quedar un poco más claro. Otra de las etiologías son las rupturas de las cuerdas tendinosas, que ya lo mencioné, está en la parte inferior de la válvula mitral y que están adheridas a lo que es los pilares musculares. Tenerlas aquí igual lo están en este cuerdas tendinosas. Otro puede ser por procesos eso como la endosis, la captación del anillo mitral, que esto habla mucho sobre todo en la paciente, la disfunción isquémica o rotura del músculo papilar, esto sobre alguna afectación secundaria y colangenopatías y síndromes vasculares que están altamente relacionados con lo que es el prolapso de la válvula mitral o secundarias a enfermedades del miocardio, que la más común, como ya lo veníamos mencionando, es la insuficiencia mitral. Perdón, la fibrilación auricular, perdón. Igual aquí podemos ver que puse otras etiologías menos comunes y en mayúsculas, pero posibles. Esto quiere decir que por el hecho de que no se suelen presentar demasiado, no van a verlo nunca. Al contrario, estas hay que tenerlas en cuenta ya que son congénitas y las más comunes son tanto defecto de los cojines endocárdicos, válvula mitral en paracaídas, como ya lo venían mencionando. Como tal va a ser una inserción de las cuerdas tendinosas en un solo pilar muscular y otro puede ser la fibrolastosis endocárdica y la transposición de vasos grandes, que esta es una alteración que ocurre entre las primeras 8 semanas de desarrollo embrionario y nuestros vasos van a estar contrarios a una relación anatómica normal, es decir, nuestra válvula aorta va a estar en lo que viene siendo nuestro ventrículo derecho y nuestra vena pulmonar va a estar en lo que es el ventrículo izquierdo. Y aquí hay una pregunta de etiología y epidemiología. Aquí la respuesta, aquí está la respuesta a lo que les venía diciendo, que como tal las etiologías en esta enfermedad sí han ido cambiando. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que antes de 1950, todas las etiologías de las insuficiencias mitrales, hasta un 95%, eran a causa de una cardiopatía reumática secundaria a fiebre reumática. En este caso, hoy en día, gracias a la disminución, gracias a las campañas y a todo el sector salud, a partir de 1950 se han implementado campañas que han funcionado para la disminución de los casos en cuanto a la fiebre reumática. Por lo tanto, a partir de 1950 en adelante, se disminuyeron los casos desde un 95% de etiología en insuficiencia mitral hasta un 15%. Y esto quiere decir que hubo una disminución
muy notable, pero no significa que no vayamos a tener pacientes en un futuro con insuficiencia mitral a causa o con etiología de fiebre reumática. Pero a comparación de otros tiempos, sí ha cambiado demasiado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, todo bien. Bueno. No, muy bien. En la clasificación hay que tener en cuenta también que muchas bibliografías nos manejan como insuficiencia mitral orgánica o inorgánica, pero también algunos lo manejan como insuficiencia mitral primaria o secundaria. La insuficiencia mitral primaria tiene una subclasificación que es aguda grave y crónica grave. La aguda grave se suele presentar más por la rotura de las cuerdas tendinosas o por alguna endocarditis infecciosa, que suelen ser más comunes. Y como bien lo dice su nombre, por procesos agudos. Y la crónica, en cambio, es por la degeneración mixomatosa de la válvula, es decir, y por la clasificación del anillo de la válvula mitral o fiebre reumática también podríamos tener. Pero como ven, en la crónica quiere decir que tarda más tiempo para que se pueda desarrollar. Y aquí, no sé, Daniela, si me gustas apoyar en una pregunta, no sé, contéstamela, no importa si estás bien o si estás mal. Más adelante la vamos a dejar en claro. ¿Tú qué crees que sea más peligrosa? ¿Una insuficiencia mitral aguda grave o una insuficiencia mitral crónica grave? Creo que la aguda, ¿no? Porque normalmente se da aguda porque el corazón no tiene oportunidad de adaptarse a los cambios que está recibiendo. Entonces los pacientes tienden a tener un peor pronóstico. Y la crónica grave, pues se podría decir que tienes tú más tiempo para diagnosticarlo y cuando llega grave es porque el corazón ya no pudo compensar. Entonces tienes como más oportunidades de darte cuenta de que la cosa está ahí. Exacto. Sobre todo por las leyes como por ejemplo como Frank Stanley, que se ven en la crónica, pues hay más adaptación del corazón y en la aguda, pues como tal no podemos tener alguna adaptación y el proceso suele ser más rápido y más peligroso en los pacientes. Igual va a quedar un poco más claro en cuanto a las manifestaciones clínicas que voy a mencionar más adelante. Y la insuficiencia mitral secundaria, que es un poco menos común, pues suele ser el daño de la válvula mitral asociado a otra patología, como lo veníamos mencionando, la fibrilación auricular. Y aquí va a quedar un poco más claro lo que es el proceso fisiopatológico. Una vez que identificamos biológicamente en qué proceso o en qué paso el ciclo cardíaco está afectado ventricular, pues ya vamos a identificar después que suele aparecer una sobrecarga del ventrículo izquierdo y eso va a hacer que el ventrículo responda con una hipertrofia excéntrica y dilatación. Es lo que venía mencionando con lo de la ley de Frank-Starling, el aumento de los volúmenes. Por lo tanto, vamos a tener un aumento del volumen sistólico, específicamente del volumen telesistólico, y después de que exista esta hipertrofia, va a haber una función del ventrículo izquierdo, sobre todo cuando hablamos de una cronicidad y cuando no se corrige la sobrecarga. Las manifestaciones clínicas suelen ser 3, pero lamentablemente esta triada como tal suele presentarse también en otras enfermedades. Por lo tanto, la agregación de signos y síntomas van a ser la clave fundamental para poder nosotros tanto clasificar y como poder tener un posible diagnóstico de lo que es la insuficiencia mitral. En las manifestaciones clínicas en esta triada suele ser la disnea, que es la dificultad para respirar, ortopnea, dificultad para respirar, sobre todo cuando el paciente está en decúbito supino, y la disnea paroxística nocturna, que como bien lo dice su nombre, suele suceder en la noche y incluso suele despertar a los pacientes por esa dificultad de respirar. La insuficiencia mitral aguda grave o también mencionada como severo, estos pacientes efectivamente, como lo mencionó Daniela, suelen ser sintomáticos porque como tal su sistema no está adaptado y al ser tan rápido, es decir, agudo, no suele estar adaptado, entonces los síntomas o la sintomatología suele ser más rápida e incluso suele ser peor a comparación de los pacientes que son crónicos. En este caso, los síntomas más comunes del volumen anterógrado.
hay que, ya que el retrógrado va a ser el fisiopatológico que se va a regar del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, pero nuestro volumen, específicamente el telesistólico, perdón, al momento de ser expulsado hacia la aorta, va a disminuir, por lo tanto vamos a tener una menor perfusión de los otros órganos. Y aquí viene una pregunta muy grave, pues cuando algún paciente con insuficiencia mitral aguda suele alterarse, es decir, suele agravarse peor, incluso puede caer hasta en un choque cardiogénico, que si no se identifica y no se sabe identificar un choque cardiogénico, el paciente puede morir en cuestión de horas. La exploración física, tanto la historia clínica como la exploración física, suelen ser de gran importancia, como ya lo sabemos. Sin embargo, específicamente en la exploración física, vamos a identificar un soplo sistólico, que a este se le conoce también como soplo holosistólico, que suele estar sobre todo entre el de las válvulas aortopulmonar, un tercer ruido sanos, entre comillas, no es normal un tercer ruido cardíaco, y el soplo del flujo diastólico. Aquí igual, estos videos les paso las diapositivas y ya los pueden checar, igual son unos sonidos, pero lamentablemente aquí no se escuchan. Este es el primer ruido de auscultación normal, y este es como se suele escuchar este soplo, el soplo holodiastólico de la insuficiencia mitral, muy característico. Holosistólico. Holosistólico. En la insuficiencia mitral crónica grave o también mencionada como severa, estos pacientes, a comparación de los pasados, que son los agudos graves, son asintomáticos y, como ya lo veníamos mencionando, son por mecanismos compensadores del ventrículo izquierdo. Como tienen más tiempo para desarrollar una adaptación, entre comillas, para que el paciente no tenga los síntomas, por lo tanto van a ser asintomáticos. ¿Y qué pasa si comienza a fallar el ventrículo izquierdo? Pues ahí nuestros pacientes lamentablemente se van a hacer sintomáticos y se suelen presentar con signos y síntomas como lo es la disnea por esfuerzo, disminución de la capacidad de ejercicio, es decir, por cualquier cuestión, al momento de hacer alguna actividad física se cansan, incluso sienten esa sensación de no poder respirar, ortopnea igual, y cuando se desarrolla una falla del ventrículo izquierdo todavía más crónica, pueden estos pacientes desarrollar hipertensión pulmonar o alguna insuficiencia cardíaca crónica, sobre todo en etapas tardías. De igual manera, en la exploración física, en estos pacientes vamos a poder identificar un desplazamiento del impulso apical del ventrículo izquierdo, que se conoce como poder tórax, perdón. Y en la auscultación también vamos a identificar un soplo sistólico apical que tiene transmisión axilar, y en algunos pacientes se suele desarrollar e identificar una fibrilación auricular, sobre todo en pacientes crónicos. En la fibrilación auricular, como bien lo dice su nombre, en este caso la vamos a tener en la aurícula izquierda. Ya entrando un poco más en contexto en cuanto al diagnóstico o evaluación del paciente para identificar un paciente con insuficiencia mitral, el ecocardiograma va a ser uno de los estudios que te va a apoyar. Sin embargo, no te va a brindar datos específicos como tal de la patología, que en este caso es la insuficiencia mitral, o de una posible etiología. Sin embargo, van a haber puntos que nos van a poder guiar para poder descartar algunas otras patologías, como un ritmo de fibrilación auricular. Si bien saben, la fibrilación auricular es cuando no se tiene un ritmo como tal, un impulso rítmico del corazón. Por lo tanto, imaginen que el corazón va a tener Parkinson, y eso es lo que se le conoce como un ritmo de fibrilación auricular. En este caso, vamos a ser identificados en el electrocardiograma, y también va datos de con la capacidad de cada médico y el conocimiento en cuanto al electrocardiograma,
ser fundamental para guiarse al lo que es el diagnóstico de insuficiencia mitral. La radiografía de identificar una insuficiencia mitral crónica, vamos a tener dilatación de las cavidades izquierda y lo que nos estaba exponiendo nuestro compañero Luis en el tema megalia. Sin embargo, en la insuficiencia mitral siempre va a desarrollarse una cardiomegalia, sobre todo cuando hablamos de una insuficiencia mitral crónica. Hizo una línea doble en la aurícula, como lo podemos ver aquí, y el desplazamiento del bronquio. El desplazamiento del bronquio, como ya lo imaginarán, es por la misma acromegalia que se está produciendo, está, por así decirlo, comprimiendo a lo que es el pulmón. Y también se puede tener como consecuencia secundaria una posible congestión pulmonar por la misma cardiomegalia que se está produciendo. Lamentablemente, estos tampoco son datos específicos de insuficiencia mitral, pero nos pueden guiar para hacer un diagnóstico. Y el gold estándar, Sí en este caso, José Luis, lo que sí se puede ver en la radiografía previa, cuando generalmente tienes estenosis, si ustedes ven el pulmón se ve negro y se ven líneas muy finas. Esos son los datos que se llaman de hipertensión venocapilar. Son datos, a final de cuentas, de hipertensión pulmonar, pero con el componente venocapilar, que a veces llega a ser más grave o de peor pronóstico que los pacientes con hipertensión pulmonar como tal. Y si ustedes se fijan en la de insuficiencia mitral, es congestión, el pulmón se ve blanquecino, si ustedes alcanzan a ver los infiltrados, eso en esa radiografía se ven blanquecinos. Entonces esa sería una diferencia bien importante. Cuando ves un paciente con estenosis mitral y ves el pulmón muy negro con unas rayitas muy finas, tengan cuidado porque puede ser que la estenosis sea severa y eso lo está traduciendo como hipertensión venocapilar, ¿sí? Adelante, José Luis. Gracias. Y ya entrando al gold estándar como tal de esta patología, es la ecocardiografía en distintas técnicas. La más utilizada suele ser la Doppler color y la 3D, si mal no me equivoco. Además, está indicada para valoración de insuficiencia mitral, sobre todo para identificar o nos ayuda a identificar la etiología que está produciendo la insuficiencia mitral, la severidad en la que se encuentra nuestra válvula mitral a causa de la etiología y el grado de repercusión hemodinámica del corazón izquierdo. Tenemos clasificaciones que también nos van a ayudar, como ya lo veníamos manejando, desde leve, moderada, severa, que son fundamentales sobre todo para el manejo, ya sea médico, quirúrgico, intervencionista, depende de la opción o el punto de vista de cada médico. En este caso, un punto muy importante va a ser el volumen regurgitante, en donde aquí vamos a poder clasificarlo como tal leve, moderado o severo, en donde vamos a tener de 30 a 40 mililitros en la leve, de 40 a 60 mililitros en la moderada y mayor a 60 mililitros en la severa. Y también la fracción de regurgitación de la sangre va a ser de gran importancia porque también nos guía a una leve, moderada o severa y puede confirmarnos la clasificación. En este caso, menor al 30% es leve, de 30 a 50% es moderada y mayor a 50% va a ser severa. Igual aquí la GPC nos suele manejar un algoritmo de insuficiencia mitral para poder clasificarlo. Lo pueden checar, pero a grandes rasgos, aquí tenemos desde la severa, moderada o leve, que lo maneja como ligera, y el tratamiento específico que se le va a dar a uno. Tengan en cuenta que la moderada también podemos presentarla con síntomas o sin síntomas. Y aquí viene siendo lo de la fracción de eyección y vienen los porcentajes que les acabo de mencionar para la clasificación de cada una de estas en la insuficiencia mitral. Aquí tenemos una ecocardiografía Doppler con una proyección en 4 cámaras en esta parte, en la parte izquierda, en la derecha para la imagen, pues, y en esta podemos identificar un Doppler color a 2 cámaras.
En este vamos a identificar cómo pasa de la aurícula, perdón, izquierda al ventrículo izquierdo el flujo de sangre. Sin embargo, en esta podemos identificar también la regurgitación, esto que vemos a color aquí, la regurgitación del volumen al momento de hacer lo que es la sístole. Y vean, aquí podemos ver esto, no sé si tengan alguna duda ahí. Sobre todo en esta identificamos en la cara lateral inferior de la aurícula izquierda, y pues aquí está el volumen regurgitante, que es muy fácil de identificar en la cardiografía Doppler, sobre todo cuando ya se tiene experiencia. En este caso, en la parte derecha, podemos ver una reparación como tal ya de la válvula mitral, en donde al momento de pasar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, en la imagen de abajo ya no tenemos como tal esa regurgitación de volumen sanguíneo. Por lo tanto, aquí podemos clasificar la cirugía como oportuna, o en este caso como bien realizada, en donde ya no se regresa o ya no hay regurgitación del volumen sanguíneo. Ya voy a entrar a tratamiento. Un poquito antes, José Luis. Okay. Entonces, por ecocardiografía nada más, aquí hay dos cosas. Es que esa segunda imagen que tienes ahí está perfecta. Ahí donde pusiste el punto. Entonces, uno es, chicos, la gravedad de la insuficiencia, aunque ustedes no supieran ecocardiografía, es si llega hasta el techo de la aurícula, se considera severa. Entonces, ustedes vean donde habían puesto el punto, José Luis, en la otra imagen, en la segunda. Pon ahí donde está la válvula mitral, eso. Ahí es la válvula mitral, no, en la segunda imagen, acá. En la otra imagen, en la de Sánchez. La otra, esa. Ahí donde está el punto. Ahí donde está el punto, ahí es la válvula mitral. Si ustedes se fijan hacia abajo, ahí está el techo de la aurícula. Si yo veo eso, aunque no sepa cardiología, yo sé que es severa. La otra forma es en la que se mide la vena contracta. La vena contracta, ¿a qué se refiere? Toda esa línea que ustedes ven es la insuficiencia y tú la puedes medir si es de 2, de 4 o de 6 milímetros de ancho. De acuerdo al ancho, se considera la insuficiencia si es leve, moderado o severa. Entonces, por ejemplo, aquí ese es un punto importante y aquí seguramente medirá más de 6 milímetros. Y el otro punto importante, las insuficiencias generalmente parten y hacen esto, como en una línea recta. Si ustedes se fijan ¿qué hace? Se viene por toda la pared de la aurícula. Eso se llama, chicos, efecto Coanda. Cuando yo veo ese efecto es porque la insuficiencia es severa y entonces el paciente tiene una insuficiencia en este caso mitral severa. Efecto Coanda igual a insuficiencia severa. ¿Sale? Adelante. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, ya para poder entrar a lo que son los tratamientos. Bueno, creo que no. En este caso vamos a tener tratamientos tanto farmacológicos, endovasculares, intervencionistas o percutáneos, y tratamientos quirúrgicos como tal. Entrando al tratamiento farmacológico, vamos a tener el uso de vasodilatadores en insuficiencia mitral crónica, ya que estos pacientes suelen ser asintomáticos, como lo veníamos manejando, pero una contraindicación principal en estos pacientes es que presenten hipertensión arterial, pues tal cual lo está diciendo, vasodilatadores. Si de por sí tiene hipertensión arterial y le da van a aumentar a más, casi poder. En otro caso, en la fibrilación auricular, ya no lo había mencionado el doctor, en este caso cuando tenemos fibrilación auricular crónica y antecedentes embólicos, vamos a tener un crecimiento auricular izquierdo. Por lo tanto, a estos pacientes se le debe brindar coagulación de por vida, ya que en este caso tenemos aquí la porción anatómica de la orejuela en la aurícula izquierda, en donde si se presenta una fibrilación auricular, es decir, como ya les mencionaba, para que no se les olvide, es como si el corazón tuviera Parkinson, específicamente en esa área específica en la orejuela se van a formar lo que es los trombos. Si este trombo emboliza por lo que es el ventrículo izquierdo y va hacia la aorta pulmonar y es ascendente a lo que es la arteria meningia media,
vamos a presentar un paciente con EBC, evento cerebrovascular. Por lo tanto, las complicaciones todavía van a ser peor en estos pacientes. Aquí tenemos una imagen del EBC, en donde nuestro coágulo, nuestro trombo en este caso, embolizó y quedó aquí atrapado en la arteria meningia media. Digo la arteria meningia media porque, si bien tienen en claro, es que los mayores afecciones en cuanto a este tipo de eventos suele ser en dicha arteria antes mencionada. Y aquí tenemos síntomas por congestión pulmonar. Pues en este caso, estos pacientes, como tal, no está contraindicada la cirugía, pero sí debe de existir algún retraso de la misma. En estos pacientes se le debe dar nitratos o diuréticos, sobre todo para el manejo de la sintomatología. Y en caso de que sea la etiología principal, porque ya bien, no sé si recuerdan que les dije que a pesar de que han disminuido los casos etiológicos de fiebre reumática para cardiopatía reumática y así tener una insuficiencia mitral, pues no significa que no vamos a poder presentar en algún momento un paciente con fiebre reumática. En este caso, ¿qué hacer? Sobre todo es una administración de profilaxis, esta que sea antibacteriemia, y vamos a disminuir como tal la bacteremia. Sobre todo se suele dar penicilina benciatídica, algo así me mencionaba. Y ese es el tipo de medicamentos o profilaxis que más se suele brindar en nuestros pacientes. Ya entrando a los métodos, como por ejemplo el tratamiento endovascular o percutáneo, tenemos el más famoso, el Mitraclip. La ventaja de este es que, como es un proceso de mínima invasión, la recuperación de los pacientes es en menos de 48 horas, y como saben, la mínima invasión, la cirugía de mínima invasión es todo un arte, porque primero tiene mejor pronóstico, mayor recuperación y menos riesgo de sepsis en los pacientes. En este caso, el objetivo de esta técnica pues es mediante un cateterismo transeptal auxiliado por lo que viene siendo la cardiografía tridimensional. Se va a realizar una colocación del Mitraclip, que es esta porción que podemos ver aquí, que es de un tamaño muy pequeño, incluso tamaño de una moneda, que va a ir en los velos de las valvas para poder, pues como tal, reparar el daño de la insuficiencia mitral y reforzar lo que viene siendo la válvula mitral. Y el objetivo principal es la disminución de la fuga en el momento de la sístole, tanto sístole auricular, pero sobre todo en la sístole ventricular o en el periodo de eyección. Y aquí tengo un video, déjenme ver si lo va a agarrar. En donde podemos identificar el proceso del Mitraclip. Nada más, permítanme un poquito, está cargando. Ahí está cargando. Pues aquí voy a pasar esto. Bien, aquí podemos ver el corazón, la fisiología. Sobre déjenme quitarle el sonido, que yo sí lo escucho. Aquí podemos ver en este video lo que es la fisiología del corazón, lo que pasa del volumen de la aurícula al ventrículo, y aquí específicamente en este punto vamos a poder ver la regurgitación del volumen sanguíneo. Miren, esta es la regurgitación del volumen sanguíneo. Y en este caso vamos a tener una afectación sobre todo por la degeneración mixomatosa en los pacientes, que es por la edad. Y vean,
cómo esta valva va a tener una fisiología y anatomía correcta, y en este caso no. Vean. Y al momento de... Eso es lo que nos provoca como tal la regurgitación del volumen sanguíneo. En este caso, se va a utilizar este mecanismo de mínima invasión para entrar por la vena femoral, y por la aorta, por la vena cava inferior van a entrar para hacer una perforación transeptal del corazón, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Ahí podemos ver. Y vamos a tener una elongación para poder trabajar como tal ya el MitraClip. Ahí vemos el catéter. Se retira y va a entrar a continuación lo que es el MitraClip. Y aquí hay una elongación para poder apuntar en donde se va a poner dicho MitraClip. Ahí se identifica exactamente la zona afectada o la valva afectada, ya sea una o ambas valvas, para poder realizar el procedimiento. Ahí ya está abierto para poder tomar ambas valvas. Y listo. Pero aquí se van a van a confirmar que no exista todavía lo que es la regurgitación del volumen sanguíneo, y van a ver cómo si va a existir un flujo retrógrado aún. Ahorita van a... Mire, ahí tenemos el flujo retrógrado aún. Por lo tanto, va a retirar el MitraClip y vamos a identificar de nuevo si ya está bien realizado el MitraClip y ya no existe como tal un flujo sanguíneo. Y en este caso, pues, ya evitamos mediante el MitraClip que exista el flujo retrógrado y estos pacientes ya no presenten como tal la sintomatología por insuficiencia mitral. No sé si tengan hasta aquí alguna duda con lo que es el MitraClip. Me parece que no. Y el quirúrgico, ya hablamos también de unas opciones como la anuloplastía mitral, y en este caso el objetivo como tal de este anillo metálico es reforzar lo que es el anillo, ya sea por alguna etiología de calcificación anular, y va a reforzar el anillo alrededor de la válvula también para no tener un flujo retrógrado del volumen sanguíneo. Y el quirúrgico, ya casi terminamos, no se preocupen. Tenemos prótesis tanto de tipo valvular como cardíaca. En este caso van a ser mecánicas y biológicas. Hablando un poco más de las mecánicas, con el paso del tiempo se han ido desarrollando distintos modelos, tanto del material como la durabilidad de cada uno, y asimismo como las ventajas para poder disminuir los índices de trombosis. Como ya lo veníamos mencionando, los pacientes que se les hacen una prótesis valvular cardíaca, pues deben de estar anticoagulados de por vida. En este caso y en la actualidad hay que tener en cuenta que la que más se utiliza es la mencionada SET-JUD, que como tal son 2 válvulas y es la mayor utilizada en la actualidad, pero una desventaja es que utilizan anticoagulantes permanentes estos pacientes, pero también su tamaño a comparación de las que se han desarrollado a lo largo del tiempo es menor. En el caso de las prótesis biológicas, pues tenemos los seninjertos, que como bien saben, son porciones de un animal para un individuo. En este caso son porciones fijadas con glutaraldehídos, y podemos tener tanto prótesis porcinas, como lo vemos en esta imagen, o del pericardio bovino que vemos en esta imagen. Los homoinjertos también son una opción, que son criopreservados de cadáveres humanos, y sobre todo se recomienda este tipo de prótesis biológica en pacientes que presentan endocarditis infecciosa. Y pues aquí está una tablita que la pueden checar. Esta yo la hice
con las ventajas y las desventajas tanto para el tipo de prótesis, y ya sea mecánica o biológica, y aquí lo pueden identificar, tanto de la durabilidad como la ventaja de no utilizar anticoagulantes o o las desventajas de utilizarlos. Igual ahí le pueden dar una checadita. Y por último, el pronóstico. Pues el pronóstico va a depender tanto de la clasificación, el momento de poderla diagnosticar como tal la insuficiencia mitral y la intervención a tiempo. Sobre todo se considera que es excelente cuando el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo es inferior a 45 milímetros y la fracción de eyección es igual o superior a 60%. Aquí Y esto, otro de las cosas que podemos usar son los anillos mitrales. ¿Por qué, chicos? Porque este es el panorama del adulto y donde cualquier válvula le toca. A mí me toca ver el paciente pediátrico que también cursan con estenosis o con insuficiencia mitral, y sobre todo los pacientes con insuficiencia muchas veces no les cabe como tal el anillo mitral. El cirujano, aunque sea muy hábil, generalmente van con la mentalidad de hacer una plastía, de tratar de reconstruir ya sea los músculos tendinosos o las valvas, adelgazarlas y hacerles su plastía, pero si no, no tienes una válvula que tú le puedas poner en ese momento. Entonces hay una serie de anillos que lo que hacen es que los suturan sobre el mismo borde de la mitral y eso hace que cierre, prácticamente hace el mismo efecto del MitraClip, y lo que hace es que el área valvular la disminuye, por lo tanto genera menos insuficiencia y entonces le cambias el pronóstico. ¿Cuánto tiempo? Pues muchas veces mientras ganamos peso, mientras ganamos tamaño, y entonces ya pensar en si después tiene que entrar a un recambio valvular mitral. Esa es una de las opciones que ustedes pueden llegar a tener en este tipo de pacientes: MitraClip, anillo, o sería en este orden: plastía, anillo, MitraClip o recambio valvular mitral. ¿Sale? Serían 4 opciones que ahí tienen. Muy bien, José Luis, muy bien, Luis Fernando. ¿Dudas, preguntas, chicos? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Todo bien? Muy bien. Ok, pues entonces ya me comunico yo mañana ya con la doctora Paulina para ver cuántas clases más vamos a alcanzar a ver, con la doctora Ana Paula, y ya vemos. Muy buena clase, chicos. Muy bien todo y bastante entendible.